Una vez que tenemos medido los bienes de cambio, de alguna manera hasta acá habíamos llegado a la clase pasada, esto fue una especie de repaso, o mejor dicho, completar lo que habíamos dado el martes pasado, tenemos que hablar de la medición periódica, no, perdón, no de la medición periódica, de la determinación de los costos de venta. ¿Qué es el costo de venta? El costo de venta representa el sacrificio que implica obtener un ingreso, en este caso, un ingreso por la venta. Y está asociado al valor de los activos entregados en dicho proceso de comercialización. Quiere decir que el costo de venta va a estar asociado al valor de los activos que estoy vendiendo. Ahora bien, recién comentábamos que la medición de los bienes de cambio puede variar de acuerdo a la disponibilidad entre valores corrientes o valores históricos. ¿Qué quiere decir? Que en general el bien de cambio o los bienes de cambio se van a medir a valores corrientes. Pero si los valores corrientes no están disponibles o su obtención es dificultosa, se puede utilizar de manera alternativa un costo histórico. ¿Cuál es la diferencia? Podríamos preguntarnos. Yo recién comenté la diferencia que existía entre medir un bien de cambio a un valor corriente de salida y a un valor corriente de entrada. La diferencia la denominé como la ganancia que tiene la venta. Y puse como ejemplo el caso de esas mercaderías que se compraban a 10.000 y se vendían a 14.000. Una se va a evaluar a 10.000, la que no esté vendida, y otra, la que esté casi vendida, a 14.000. Entonces, va a haber que reconocer un aumento de valor por 4.000 pesos. ¿Cuál va a ser la justificación? Y bueno, la justificación va a ser un resultado por valuar ese bien de cambio a un valor corriente de salida. Podríamos preguntarnos, ¿es un resultado por tenencia? Y la respuesta sería que no. ¿Por qué? Porque justamente el resultado por tenencia representa una revalorización que reconozco en todos los bienes, no en aquellos puntuales que ya prácticamente estén vendidos. ¿Qué es una revalorización? Es un incremento en el valor de un bien, en este caso un bien de cambio, por hechos del contexto o por hechos ajenos al patrimonio. Por ejemplo, cuando nosotros observamos que el costo de reposición de un bien de cambio experimenta un aumento, si lo comparamos con el costo histórico, reconocemos un resultado por tenencia. Es decir, una ganancia o una pérdida por la tenencia. Ahora, tenemos todos los bienes, tanto los que estén prácticamente vendidos como los que no estén prácticamente vendidos. Entonces, la diferencia entre un costo histórico y un valor corriente, en este caso de entrada, va a ser justamente un resultado por tenencia. Volvamos un poquito a lo que significa determinar los costos de venta. Dejando en claro que la medición de los bienes de cambio puede pasar de valores corrientes a valores históricos o de valores históricos a valores corrientes, tenemos que ver qué alternativas se pueden dar. Si determinamos los costos de ventas a valores históricos, podemos hablar de distintos métodos para asignar al costo de los bienes vendidos. ¿Cuáles son esos distintos métodos? Que ustedes los deben conocer porque se llegan a dar en contabilidad 1 o en contabilidad 2. Son el método de identificación específica, otro es el método del precio promedio ponderado, también puede ser otro el de primero entrado, primero salido, o por ejemplo el método último entrado, primero salido. Son distintos métodos
o criterios de asignación al costo de las unidades que vendo, que tienen en cuenta el costo histórico de los bienes de cambio. Expliquemos qué significa cada uno de ellos. En primer lugar, los métodos de asignación de costos de ventas a valores históricos los podemos agrupar en dos tipos a saber, que son aquellos que tengan en cuenta la corriente física de costos y aquellos que tengan la corriente contable de costos. ¿Cuál va a ser uno que tenga en cuenta la corriente física de costos? El primero. Este que está acá que se dice llamar identificación específica. A ver qué le pasa a mi mouse, que ahí no lo veo. Ven que el primer método de identificación del costo a valores históricos se conoce con el nombre de identificación específica. Este es un método de asignación de costos que tiene en cuenta la corriente física de costos. Y ahora vamos a ver qué significa eso. Los otros tres, el promedio ponderado, primero entrado, último salido, o último entrado, primero salido, son métodos que se desentienden de la corriente física de costos y se basan en la corriente contable de costos. ¿Qué quiere decir corriente física y corriente contable de costos? Nosotros tenemos que pensar que en el depósito de mercaderías o de bienes de cambio, los bienes van ingresando de acuerdo a cómo se van comprando. En cada compra, en cada partida, tendrán sus costos. Y no necesariamente los costos se mantienen siempre igual, sino que los costos van variando, pueden subir o pueden bajar. Entonces, un método que utilice la corriente física de costos es aquel que asigna a cada individuo del inventario el costo que específicamente por él el ente incurrió. Obviamente que para poder utilizar estas corrientes de costos es necesario tener un control de inventarios que asigne a cada mercadería un control físico o un rastreo físico. Hoy se lo conoce con otro nombre que es el de la trazabilidad. Es decir, asignar a una mercadería un costo que va a acompañar a ese producto desde que ingresa al inventario hasta que sale de él. Quiere decir que cuando yo esté dando salida a una mercadería del inventario, le voy a asignar como costo el precio de compra que cuando ese producto específicamente el ente incurrió al momento de su compra. Para eso hay que identificarlo, pero no solo por tipo de producto, sino también por fecha de compra, número de partida, para tener la trazabilidad de ese producto. Y una vez que yo ingreso al patrimonio o ingreso al inventario de ese producto, lo asocio a su costo. Entonces, el costo lo va a acompañar al producto físicamente. Entonces, cuando yo vendo un producto, porque no necesariamente los productos salen del inventario de la misma manera en que ingresaron. Entonces, cuando un producto salga del inventario, saldrá al valor al cual ingresó. ¿Se entiende? Eso es hablar de la corriente física de costos. Por supuesto que es mucho más complejo, requiere mucho más control y un relevamiento permanente de inventarios y de su movimiento. Obviamente que para esto hacen falta sistemas de administración automatizados, porque hacer este trabajo de manera manual es prácticamente imposible. Hoy por hoy, con la utilización de sistemas informáticos, lectores de barras y sistemas de códigos, esto es posible. Es decir, que un producto se puede mover y rastrear perfectamente con un sistema de administración de inventarios. Entonces, en determinado momento yo puedo rastrear un producto y saber en qué fecha ingresó
por qué lugar ingresó, dónde estuvo, qué tiempo estuvo almacenado, y bueno, obviamente, como dato adicional, qué costo tuvo al momento de ingresar. Claramente estamos hablando de un costo de ingreso, que es el costo que tuvo al momento de la compra. Ahora bien, dicho esto, vamos a cerrar ese capítulo de los costos físicos o de la corriente física de costos y vamos a pasar a hablar ahora de la corriente contable de costos. ¿Qué significa esto? Significa que independientemente del movimiento físico de productos dentro del depósito, lo que nosotros hacemos es desasociar el movimiento físico con el movimiento o la corriente contable de costos. Y pasamos a hacer o a tener en cuenta ciertas simplificaciones. Es como pensar que independientemente del movimiento físico de los productos dentro del inventario, los costos ingresan al inventario en una especie de cinta transportadora. Entonces, en esa cinta transportadora, nosotros vamos a ir ingresando los costos de los bienes que ingresen al inventario. Entonces, en esa cinta transportadora, a medida que los bienes van ingresando y a medida que se vayan vendiendo, irán saliendo. ¿Qué significa entonces hablar de, por ejemplo, un método de primera entrada, primero salido? Significa que cuando yo vendo un producto, no voy a tener en cuenta el costo que por él el ente incurrió al momento de su compra, sino que voy a tener en cuenta el costo que al momento de la venta tenga en el inventario el primero que entró. Y de esa manera voy a ir asignando el costo a cada unidad que venda. Algo opuesto pasa con el método de último entrado, primero salido. Es decir, que a medida que yo vaya vendiendo mercaderías, voy a ir asignando el costo de las que último han ingresado. Por eso es último entrado, primero salido. Entonces, en el método primero entrado, primero salido, si las unidades que vayan vendiéndose recibirán la asignación del costo de las primeras que han ingresado, en la existencia final, o lo que me quede en el inventario, quedan unidades que van a ser computadas al costo de las últimas que hayan ingresado. De manera inversa, en el método último entrado, primero salido, si las unidades que salen reciben la asignación del costo de las que último han ingresado, en la existencia final, de acuerdo a este método, quedarán las unidades que están en el inventario asignadas al costo de las que primero han entrado. Ahora, podríamos decir, bueno, ¿y qué es promedio ponderado? El método de precio promedio ponderado es un método que lo que hace es calcular un precio promedio de inventario. ¿Y cuándo calculo ese precio promedio de inventario? Cada vez que ingresen mercaderías. Porque mientras no ingresen nuevas mercaderías, ese precio promedio no va a cambiar, digamos, ¿no? Entonces, yo actualizo un precio promedio ponderado, siempre estamos hablando de productos idénticos, productos iguales, ¿sí? Si yo tengo producto X y producto Y, dos productos distintos, voy a tener un precio promedio ponderado para el producto X y un precio promedio ponderado para el producto Y, ¿ok? Entonces, todas las unidades que venda del producto X saldrán o recibirán como asignación de costo ese precio promedio ponderado hasta que haya una nueva compra, ¿sí? Cuando se produzca una nueva compra, se va a actualizar el promedio ponderado. ¿Y cómo calculo el promedio ponderado? Bueno, total del inventario por dividido, o sea, importe acumulado en la cuenta de mercaderías dividido el total de unidades de esas mercaderías. Y eso me va a dar el promedio ponderado de ese producto, que será el valor de asignación. Veamos un ejemplo, ¿sí?
O eso está en la filmina. Después voy a retomar con lo que son valores corrientes, pero vamos a ver ahora un ejemplo o ejemplos de valores o asignación de costos a valores históricos. Estoy compartiendo una filmina que considera un mismo ejemplo y lo vamos a analizar con los 4 métodos que comentamos de asignación de costos históricos. Primero vamos a ver los 4 criterios de costos históricos y después vamos a ver, para el mismo ejemplo, los 2 criterios de valores corrientes. En realidad vamos a ver el costo de reposición porque no planteamos, no va a diferir más que en cómo evaluar, digamos. Bien. Pensemos en una empresa que tiene un producto y que tiene un inventario inicial. Fíjense, el 1 de enero, tenemos esto que está acá arriba a la izquierda es la ficha de inventario. Entonces, el inventario tiene una existencia inicial, el 1 de enero, de 200 unidades que venían compradas a 10 pesos. Por lo tanto, el mayor de la cuenta de mercaderías dice 2.000. Se actualiza en una compra de abril mediante 200 unidades a 15 pesos. 200 a 15 pesos da 3.000 pesos. Hay una segunda compra, ahora en agosto, de 300 unidades, pero a 20 pesos. 300 a 20 son 6.000. Y hay una tercera y última compra en septiembre de 100 unidades a 30, por 3.000 pesos. Perdón, una última compra en noviembre de 200 unidades a 30. El mismo precio de septiembre, o sea que entre septiembre y noviembre el precio se mantuvo. 200 a 30 son 6.000. Si sumo la columna de importe, voy a tener 2.000 más 3.000 son 5.000, más 6.000 son 11.000, más 3.000 son 14.000, 14.000 más 6.000 son 20.000 pesos acumulados en esta cuenta de compras que representan 1.000 unidades. 200 más 300 más 300 más 100 más 200. Ahora, cuando me informan el inventario final, esas 1.000 unidades compradas a lo largo del año quedaban 300. Entonces, sacamos como conclusión de que si tenía que haber 1.000 y me quedan 300, quiere decir que se han vendido 700 unidades que se han entregado a clientes. Esa información la tengo acá, en esta parte de arriba a la derecha, donde digo ventas en cantidades. Tenemos una primera venta en enero de 100 unidades, que proviene, esto sería el movimiento físico de inventario. ¿En dónde? En la primera venta de 100 unidades me informan que provienen del inventario inicial. Ese es el rastreo o la trazabilidad de estas mercaderías vendidas. Tengo otra venta, segunda, 200 unidades el 25 de mayo que provienen de la compra del 30 de abril. Tengo una tercera venta de 100 unidades, y ahí me informan, una cuarta venta y una quinta venta. Si sumo 100 más 200 son 300, más 100 son 400, más 200 son 600, más 100 de una quinta venta en diciembre son 700 unidades. Quiere decir que si yo tenía 1.000 en total, entre existencia inicial y compras, vendí 700, me quedan 300. El movimiento de inventario está justificado. Es decir, que no habría, o no hay, mejor dicho, faltante de inventario. Está todo donde tiene que estar. Ahora, lo que nos faltaría es asignar el costo de ventas, en donde yo sé que el costo total por las unidades compradas es de 20.000 y resulta ser que vendí 700. ¿Por qué necesito saber el costo de ventas? Porque necesito saber cuánto gané. Entonces,
de acuerdo a cómo yo asigne el costo de estas 700 unidades vendidas, y compare ese costo con el precio de venta o con los ingresos por ventas, sabré si gané y cuánto gané. Entonces, primero vamos a arrancar con el método de identificación específica, que yo les comenté que es un método que utiliza la corriente física de costos, es decir, que asocia a cada unidad vendida el costo que por ella se incurrió. Entonces, ¿qué hago? Hago una especie de tabla. Fíjense que la tabla tiene 4 columnas. La primera es la fecha, la segunda columna de entradas, la tercera de salidas y la cuarta del saldo. ¿En dónde? En las columnas de entradas, salidas y saldos, nuevamente tenemos 3 columnas para identificar cantidades, precio unitario y subtotal. Entonces, lo que hacemos es colocar en la columna de entradas la información de los ingresos alimentarios. Y lo primero que hago es colocar las 200 unidades a 10 pesos, por un total de 2.000. Si yo intercalo los movimientos de manera cronológica, es decir, teniendo en cuenta cómo se han dado a lo largo del año, me encuentro con que de la existencia inicial paso a una primera venta en enero. ¿Por qué? Porque la primera compra fue en abril. Entonces, entre la existencia inicial y la primera venta, tengo una salida acá de 100 unidades provenientes del inventario inicial. El inventario inicial estaba valuado a 10 pesos cada unidad, de manera que voy a dar salida 100 unidades a 10 y me va a quedar un saldo de 100 unidades a 10. Es decir, que acá van viendo en cada fila cómo queda el costo de ventas, acá en la parte de salidas, y el inventario de mercaderías en la columna de saldo. Después, el siguiente movimiento, el 30 de abril, es la compra de 200 unidades, que se realizó a 15. Acá está. Entonces, ¿qué hago? 200 unidades a 15 por 3.000 pesos. Fíjense que el inventario estaba en 1.000, más 3.000, ahora da 4.000. Pero se desglosa de la siguiente manera. 100 unidades del inventario inicial a 10 son 1.000 pesos, más la compra de 200 unidades a 15 que da 3.000. 1.000 más 3.000 son los 4.000. Entre el 30 de abril y el siguiente movimiento me encuentro con la venta de mayo. En esa venta, por 200 unidades, me informan que proviene de la compra de abril. Entonces, ¿qué voy a poner? Cuarto movimiento, 25 de mayo, salida 200 unidades, al costo de la compra de abril, que fue a 15 pesos. Entonces, el costo asociado a esa venta va a ser de 3.000 pesos. Y el saldo de inventario será 100 unidades provenientes del inventario inicial de enero de 10 pesos por 1.000. Siempre se tiene que dar la suma algebraica entre entradas, salidas y saldo. Si yo tenía 4.000 de saldo y salió 3.000, me va a quedar 1.000. Y eso tiene que estar justificado por el lado de las mercaderías. Y así voy a simplificar, porque si no, no nos va a dar el tiempo. Sigo con todos los movimientos, en donde, si miro el total de la columna de entradas, veo que tenemos 20.000 pesos. Eso coincide con lo que tengo acá informado en la columna de entradas. Y tengo las ventas por un total de 700 que han recibido una asignación de costo de 12.000. ¿Cómo obtuve este 12.000? Sumando todos estos importes que están en esta columna. Y por lo tanto, si compré por 20.000, salió 12.000, claramente la existencia final va a ser 8.000. Esto obviamente también debe respetar el método de costo de la mercadería vendida por diferencia de inventarios, que ustedes saben que existencia inicial
más compras menos existencia final me va a dar el costo de las mercaderías vendidas. Entonces, comprobemos. Mi existencia inicial era 2.000. Las compras fueron 18.000. Entonces 2.000 más 18.000, 20.000. Existencia inicial más compras menos existencia final. La existencia final es 8.000. Entonces, 2.000 de existencia inicial más 18.000 de compras menos 8.000 de existencia final me dan los 12.000 de costo de las mercaderías vendidas. Es decir, que acá, en este total, yo voy a controlar que estos 12.000 sea el que debe estar en el mayor de la cuenta costo de mercaderías vendidas. Estos 12.000 es costo de mercaderías vendidas y este 8.000 va a ser el saldo de la cuenta mercaderías del activo. Bien, sigamos. El otro método también de costos históricos se conoce con el nombre de precio promedio ponderado. Y yo les decía que ya no considera la corriente física o la trazabilidad de los productos, sino que considera la corriente contable de costos. Quiere decir que nosotros vamos a desechar esta información que está acá arriba a la derecha. Es decir, ya no nos va a importar o interesar de dónde proviene la unidad que se vendió, sino que cada vez que yo hago una venta, voy a asignar al costo de ventas el precio promedio que figura en el inventario. Entonces, arrancamos. Fíjense, siempre voy respetando el orden cronológico, ¿no? Entonces tengo el 1 de enero, la existencia inicial, por 2.000. El 31 de enero tengo una venta, acuérdense, de 100 unidades. Entonces, esa venta va a ser al precio promedio, que es de 10. Salen 100 a 10, 1.000, y me quedan 100 a 10, 1.000. Después, en abril, tengo una compra de 200 unidades a 15. Y recién dijimos que cada vez que ingrese un producto, se actualiza el promedio. Entonces, ¿cómo calculo el promedio? Tenía 1.000, 100 unidades a 1.000, ingresan 200 por 3.000, voy a tener un total de 4.000. 4.000 para 300 unidades da un promedio de 13,33 unitario. Y ese va a ser el nuevo precio promedio ponderado del inventario, que pasó de 10 a 13,33. Entonces, la próxima venta, que es el próximo movimiento, el 25 de mayo, será de 200 unidades a 13,33, lo cual va a dar un costo de ventas de 2.666 y me va a dejar un saldo del mayor por 1.333. Continúo de esa manera con todos los movimientos hasta el final y fíjense, si hay algo que no va a variar es esta columna de entradas en donde el total comprado va a ser por 20.000. Tengo 700 unidades que salieron por 12.312,50, que es la sumatoria de estas columnas, y el saldo de la existencia final por 300 unidades que quedaron a 7.687,50. De nuevo, siempre se verifica la fórmula del costo de las mercaderías vendidas. Es decir, costo de la mercadería vendida va a ser igual a existencia inicial de 2.000 más compras de 18.000 menos existencia final me va a dar 12.312,50. Bien. Sigo. Los otros dos métodos que nos quedan por ver son los métodos de primera entrada, primero salido. ¿En qué cambian? Cambian en el criterio de asignación del costo de las unidades que vendo. ¿En dónde? Tengo en cuenta esa especie de cinta transportadora de costos que yo les comentaba, y en donde cada vez que yo tengo una venta voy a tener que ver qué tengo en esa cinta transportadora. Si es primera entrada, voy a ver la que al momento de la venta se encuentra en el inventario, la que primero entró,
Y si es último entrado, al momento de la venta, voy a ver el costo de la que último entró y que todavía se halla en el inventario. Entonces, veamos. De nuevo, no necesito la información acerca de la corriente física de costos, sino más bien la corriente contable. Empiezo con la existencia inicial, 200 unidades a 10, la venta de enero de 100 unidades a 10, porque es la que primero está en el inventario, no hay otro que esa partida. Y después tengo la compra el 30 de abril. Con esa compra, la existencia final va a quedar de 100 unidades a 10 y 200 a 15. Y ahí voy a ver una primera consecuencia de este criterio. El 25 de mayo vendía 200. Como es primero entrado, primero salido, voy a empezar por el inventario que me quedaba antes de la venta. Me quedaban 100 a 10 del inventario inicial, que voy a dar salida, 100 a 10, y otras 100 de esta compra de abril a 15. ¿Sí? Entonces, el costo de esta venta va a ser 100 unidades a 10 y 100 unidades a 15. El total del costo va a ser 2.500 pesos. Por lo tanto, la existencia final va a ser de la compra de abril 100 unidades a 15. Y así continúo. El 9 de agosto tengo una compra, el nuevo inventario va a ser 100 de la compra de abril y 300 de la compra de agosto. Y en septiembre tengo una venta de 100 unidades a 15 porque es lo primero que tengo en el inventario. Por un total de 1.500 y me van a quedar 300 de la compra de agosto. Si sigo con ese criterio, llego a fin de año, fíjense con esta información. El costo es 11.000 y la existencia final de 9.000, en donde las unidades que tenga al cierre van a quedar al precio de las últimas compras que hayan ingresado al inventario. Y el costo de ventas estará representado por las unidades que vendí consideradas al costo de las que primero han ingresado al inventario. En un esquema de precios que suben, este criterio va a considerar como costo de ventas precios retrasados o precios de compras antiguas y evaluaciones de inventarios a precios de compras más recientes. Si el costo es más bajo, si el costo de ventas por ser tasado a precios de compras más antiguas, va a reportar mayor utilidad. Y la tasación de inventarios, al ser a precio de las compras más recientes, va a reportar un mayor valor de activos. Digamos, en términos humorísticos, que este sería un buen criterio si quiero presentar información para obtener un préstamo bancario. ¿Por qué? Porque voy a dar muchas utilidades, o voy a dar más utilidades de las que podrían ser, y también un mayor valor de activos, con lo cual voy a tener mayor patrimonio. Y por último, el método último entrado, primero salido. Cambia con respecto al anterior el criterio de asignación de las unidades que vendo. ¿Dónde voy a ver eso? Para no repetir todo. En la venta de mayo. Fíjense, en la venta de mayo, donde se vendían 200 unidades, las voy a asignar al costo de la última que ingresó. La última compra que ingresó es la compra de abril. Entonces, las 200 de mayo saldrán a 15 pesos, que fue el costo de la compra, por un total de 3.000. Y la existencia final me va a quedar al costo de las primeras en existencia, que es el inventario inicial. Entonces, fíjense que acá el costo de esta venta de mayo es de 3.000 pesos mayor
al costo que registré con primero entrados, primero salidos, que era de 2.500. Si yo pongo un costo mayor, menor es la utilidad bruta, ¿sí? Porque el precio de venta siempre va a ser el mismo. Y acá estamos viendo cómo determino el costo de ventas. Si sigo con ese análisis, fíjense que el costo de ventas es 14.000, mucho mayor que los 11.000 pesos de primer entrado, primer salido. Y de igual manera, si acá el costo fue 3.000 pesos mayor que primer entrado, primer salido, quiere decir que la existencia final, fíjense, 6.000, va a ser 3.000 pesos menor que primer entrado, primer salido. O sea, este método, último entrado, primero salido, sería un buen método si uno pudiese elegir para determinar los impuestos. Porque si yo tengo mayor costo, voy a pagar menor impuesto a las ganancias y voy a tener un menor valor de activos. Por lo tanto, voy a pagar un menor impuesto al patrimonio también, o un menor impuesto a los activos. ¿Se dan cuenta? Como una especie de contabilidad o estrategia contable. Este para obtener préstamos y este para determinar los impuestos. Y estamos hablando de la misma empresa y las mismas mercaderías y el mismo esquema de ventas, ¿no? Donde lo único que juego o cambio es el criterio de asignación del costo de las unidades que vendí. Acá tenemos una tablita de comparación donde vemos valores obtenidos de la existencia final y del costo de la mercadería vendida de acuerdo al criterio. Entonces tenemos primero el de identificación específica, donde tenemos una existencia final de 8.000 y un costo de 12.000. El precio promedio ponderado nos daba una existencia final de 7.600 y moneda y un costo de 12.312. Y después los dos últimos métodos en donde tenemos PEPS, un valor de activos por 9.000 y un costo de 11.000. Y WEBS, donde tenemos un valor de activos por 6.000 y un costo por 14.000. Siempre aclarando que son criterios que consideran valores históricos, es decir, valores que tenían los bienes de cambio en el pasado y no en el presente. Y que no es lo que promueven las normas contables. ¿Por qué? Porque ya dijimos y repasamos cuando veíamos los criterios de medición de los bienes de cambio que la alternativa deseada es la utilización de valores corrientes, de entrada o de salida, pero valores corrientes. ¿Cuándo utilizamos valores de entrada? Cuando los valores corrientes no estén disponibles o no sean de obtención simple. Ahora bien, plantear la utilización de valores corrientes significa determinar resultados por tenencia o resultados por valuar bienes de cambios a valores de salida, ¿sí? Entonces, si yo comparo valores corrientes, en primer término, valores corrientes de entrada, como es un costo de reposición, contra un costo histórico, voy a calcular lo que se conoce como un resultado por tenencia nominal. ¿Qué es el resultado por tenencia? Es la revalorización o desvalorización de inventarios comparada con la medición inicial. Cuando nosotros consideramos los efectos de las fluctuaciones de precios, o dicho de otra manera, corregimos los desvíos en la unidad de medida y aplicamos el proceso de ajuste por inflación, para poder comparar un costo histórico con un costo de reposición, primero tenemos que emparejarlos en términos de unidad de medida. ¿Qué quiere decir? Un costo histórico, además de ser una pauta del pasado, representa un poder adquisitivo del pasado.
A diferencia de un costo de reposición que representa una pauta de medición del presente, pero también un poder adquisitivo del presente. Son dos dimensiones distintas que tenemos que corregir. La primera dimensión que vamos a corregir es la monetaria. Es decir, que para poder comparar, esto significa restarlos y ver las diferencias, lo primero que vamos a hacer es unificar el poder adquisitivo. ¿Qué significa esto? Que un costo del pasado, primero lo voy a ajustar para dejarlo expresado al costo del pasado en poder adquisitivo de hoy. Por eso lo que hago es ajustar el costo histórico y obtener un costo histórico ajustado. No deja de ser un costo histórico, sino que es un costo histórico, o sea, el valor de la mercadería del pasado, pero en moneda del presente, en poder adquisitivo del presente. Vendría a ser como plantearse lo que costó la mercadería cuando la compré o cuando la fabriqué, o sea, cuando ingresó al patrimonio, pero lo que valdría hoy si hubiese evolucionado como el promedio de los bienes y servicios que aumentaron. Y a ese valor, que lo conozco como costo ajustado, ahora sí, que está en moneda de cierre, lo puedo comparar con el costo de reposición, que es un valor del presente, o sea, moneda de cierre y valor del presente. Entonces, ahí voy a determinar lo que se conoce como el resultado por tenencia, pero en términos reales, neto del efecto de la inflación. Es decir, lo que en términos netos se revalorizó o desvalorizó la mercadería. Porque en realidad la revalorización o la desvalorización se debe determinar comparando con el valor de la moneda hoy, no en términos nominales. Es decir, que si yo tenía una mercadería y esa mercadería hoy tiene un valor de reposición, pero que lo que hizo fue acompañar solamente la evolución en promedio de los bienes y servicios, podría decir que solamente recuperó el poder adquisitivo. No se revalorizó ni más ni menos que en el promedio general de los bienes y servicios de la economía. Entonces, en ese caso, el resultado por tenencia va a ser 0. Solamente voy a tener un resultado por tenencia distinto a 0 cuando se haya incrementado el valor por encima o por debajo de ese costo reexpresado. ¿Se entiende lo que estoy planteando? ¿O nadie me está escuchando? ¿Sí? Voy a decir que sí. Voy a asumir que sí, porque nadie dice que no. ¿Bien? Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es ver cómo sería el cuadro de asignación del costo considerando valores corrientes para el mismo ejemplo que hoy teníamos. Entonces, ahora necesitamos mayor información. ¿Qué información necesitamos? Esto que ven acá, esta información adicional, que es la tablita que presenta los costos de reposición para cada mes y los índices de precios o la tabla de índices de precios para poder ajustar por inflación. Aparte de la información que teníamos ya de las existencia inicial, compras y de las ventas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, cada vez que nosotros tengamos una venta y tengamos que determinar el costo de ventas, previo a la determinación del costo de ventas, vamos a hacer una evaluación de inventarios con el objetivo de pasar todo el inventario a valores de ese momento, a valores corrientes del momento de la venta.
vamos a determinar los resultados por tenencias de inventarios y luego vamos a determinar el costo de ventas ahora a valores corrientes. Fíjense que acá tenemos una planilla de reexpresión y evaluación de las mercaderías. Tenemos el mayor de la cuenta mercaderías y el mayor de la cuenta costo de las mercaderías vendidas. Y lo que vamos a hacer es ir completando. Fíjense, arrancamos con la primera venta, porque ya no tenemos esa planilla de entradas, salidas y saldos que utilizábamos en los métodos de asignación de costos a valores históricos, sino que lo que hacemos ahora es, repito, evaluar los inventarios cada vez que tengamos una venta. En una empresa en marcha, como ventas tenemos todos los meses vamos a contabilizar las evaluaciones de inventarios y vamos a registrar el costo de ventas de acuerdo al valor corriente de cada mes. Entonces, ¿cuándo tenemos la primera venta? La primera venta es en enero, el 31 de enero. Entonces, ¿qué voy a hacer en esa primera venta? Voy a ajustar y evaluar la mercadería de mi inventario. ¿Qué tenía en ese momento? Los 2.000 pesos, o mejor dicho, 200 unidades del inventario inicial, que están acá. Entonces lo que voy a hacer es reexpresarlos hasta enero. Índice de enero sobre índice de enero me va a dar 1 y el valor ajustado 2.000. Ahora, el costo de reposición en enero es 12. Entonces, 200 unidades a 12 me va a dar 2.400 y voy a determinar un resultado por tenencia de inventarios generado en enero de 400. Por lo tanto, voy a corregir el mayor de mercaderías con el aumento de 400 a resultado por tenencia. Y de esa manera me va a quedar el inventario de enero a 2.400. Para luego sí registrar la venta de enero de 100 unidades, ahora sí ya a costo de reposición, que era 12, perdón. Entonces, 100 unidades a 12 me va a dar 1.200, que debito de cuenta de mercaderías acredito de la cuenta de mercaderías y debito de la cuenta costo de las mercaderías vendidas. Ven acá que en la cuenta costo de las mercaderías vendidas está el cargo por el costo de la venta de enero. Después, ¿qué teníamos? Acá no está el libro diario, sino que está solamente el libro mayor. Pero vamos a hacer un análisis teórico del libro diario. ¿Qué teníamos entre la venta de enero y la venta de mayo? Teníamos una compra en abril, primera compra de 200 unidades a 15. Entonces, fíjense, el saldo de la cuenta de mercadería estaba en 1.200, ingresan la compra de abril, 20 unidades a 15, y después de la compra de abril, tengo la segunda venta en mayo, de 200 unidades. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahora que sé que en mayo hay una nueva venta, veo que en abril no hubo ventas, entonces, ¿qué voy a hacer? Una nueva evaluación de inventarios al mes de mayo, que es cuando hago esa segunda venta, que es esta segunda línea en el cuadro de reevaluación o de reexpresión. 1.200 que vienen de enero, más 3.000 que vienen de abril. Como yo tengo que llevar todo a mayo, el índice va a ser 150 sobre el índice de enero y 150 sobre el índice de abril. Para reexpresar lo que viene de enero es 1,5 y para reexpresar lo que viene de abril, 1,25. Los valores ajustados son 1.800 y 3.750, arrojan estos ajustes y el valor corriente de esas mercaderías, 100 de enero y 200 de abril, serían estos que están acá. ¿De dónde obtengo estos valores? Del costo de reposición de mayo, que es 16. Si ustedes se fijan acá, 16 pesos por 100 unidades me da 1.600 y 16 pesos por 200 que compré en abril me da 3.200. Entonces, el total del inventario me va a quedar en 4.800. ¿Sí? Una vez que
contabilizo la evaluación de inventarios por 4.800. Esto significaría las 300 unidades previo al momento de la venta. Entonces, ahí voy a registrar el costo de ventas de la venta de mayo. Venta de mayo que fue por 200 unidades. 200 unidades a 16 pesos son 3.200 pesos, que es el cargo que tiene la cuenta costo de las mercaderías vendidas. Y así sigo hasta fin de año registrando en cada venta el costo de reposición de ese mes, para lo cual previo a la venta o previo a la registración del costo de ventas voy a hacer el ajuste del inventario, reexpresando todo lo que tenga antes de la venta. De esa manera, una vez que yo hago todas las registraciones, la cuenta de mercaderías me va a quedar evaluada al cierre. Fíjense que yo tenía al cierre un inventario final de 300 unidades y el costo de reposición el 31 de diciembre es de 30. Lo veo acá. Entonces, 300 unidades a costo de reposición de diciembre, 30 pesos, son los 9.000 pesos del mayor de mercaderías. ¿Qué quiere decir? Que el inventario al cierre está evaluado a valor corriente. En este caso, un valor corriente de entrada. ¿Qué me va a quedar? La cuenta costo de las mercaderías vendidas, donde registré cada venta. Y por último, voy a tener que registrar la reexpresión de esa cuenta a fecha de cierre. Donde eso está acá en este cuadrito, que es cada vez que yo tuve una venta, registré el costo de venta a valores corrientes de cada mes, pero eso que representa un resultado de cada mes, al cierre debe ser ajustado. Es una cuenta no monetaria. Entonces, hasta los 3.000 pesos el costo de la mercadería vendida, y después tengo la reexpresión de la venta o del costo de ventas de la primera operación, la reexpresión del costo de la segunda operación, y así hasta llegar al de la quinta venta, que como es en diciembre, no tiene reexpresión. Es decir, que el saldo de la cuenta costo de las mercaderías vendidas refleja el costo de reposición de las unidades vendidas en cada mes, reexpresado todo al cierre. Y por último, con respecto a la cuenta resultado por tenencia, que reflejó la revalorización o desvalorización, fíjense que acá tuvo una revalorización, acá tuvo una desvalorización, acá una revalorización, y así en cada vez, de acuerdo a cómo evolucionaban los índices y el costo de reposición, todos esos valores, todos esos resultados, luego tienen que ser llevados a moneda de cierre. Entonces voy a reexpresar la cuenta resultado por tenencia. Fíjense acá, de enero, de mayo, y así todo a fecha de cierre. Bien, con lo cual voy a determinar la revalorización neta porque tiene un saldo acreedor. Si es una cuenta de resultados que tiene saldo acreedor, es una ganancia, con lo cual yo puedo decir que al final del ejercicio, en términos netos, tuvo una ganancia por tenencia de inventarios.